Ya a esta hora en Redman Noticias saludamos al señor representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Gabriel Santos. Representante, buenas noches, bienvenido. Hola Giovanni, muchas gracias por la invitación a hablar con ustedes a esta hora. Representante, lo hemos llamado para conocer sus opiniones sobre la reforma tributaria que piensa presentar a consideración del Congreso el Gobierno. Y puntualmente le quiero leer el trino que usted puso esta mañana, donde dice: curioso como congresista enterarse de algo tan serio como los contenidos de una reforma tributaria por medios de comunicación. Después llaman afanados para que se voten las cosas a pupitrazo. Lamentable improvisación en momentos tan complejos. ¿No se le iba yendo un poquito la mano, señor representante? ¿O las cosas están así de críticas con el ministro de Hacienda? Pues yo creo que este es el momento más complejo en la historia económica, política y social del país. Es un momento que realmente requiere un gobierno que esté adelantándose a este tipo de situaciones. Llevamos una pandemia casi un año, llevamos escuchando entre murmuros una reforma tributaria muchísimos meses y pues sorprende ese nivel de improvisación casi que vergonzosa que frente a un tema que deberíamos estar discutiendo hoy, pues realmente lo que hagan es soltar un bombazo en los medios de comunicación escogidos, no generar un consenso político, social con la academia, y realmente pues es penoso que los avances en materia económica estén supeditados a este tipo de traspieces que yo creo que no se compadecen con la dificultad que estamos viviendo los colombianos. Yo creo que por el contrario, este nivel de improvisación pues me da a pensar que me quedé corto y que fui excesivamente generoso en mis palabras. Representante, ¿están rotas las comunicaciones entre un sector del partido de gobierno y el ministro de Hacienda? Pues yo no puedo hablar por ningún sector, yo hablo en relación a mi trabajo y yo la verdad es que nunca fui contactado, aún no lo he sido, no conozco una coma de lo que pretenden proponer. Nosotros tenemos muchísimas cosas que ofrecerle al gobierno para que realmente se compadezcan con este momento que estamos viviendo. Por ejemplo, les vamos a proponer en esta reforma tributaria eliminar todas las altas consejerías, evitar esa duplicidad de funciones, evitar esos cientos de miles de millones de pesos que propusimos como partido y acompañando a nuestro candidato Iván Duque en la campaña a la presidencia, que hoy en día vemos que no se han materializado. Yo hubiera preferido hacer este tipo de propuestas en una mesa donde pudiéramos sentarnos con el ministro y con el viceministro y compartirle nuestras perspectivas y comentarle a ellos de manera privada que es absolutamente inmoral salir a meterle impuestos a la clase trabajadora, a la clase media, sin que haya un recorte del Estado. Ahora, fueron ellos quienes decidieron llevar esto a la palestra pública y yo por eso utilizo los mismos canales de comunicación que ellos decidieron utilizar y de frente a la ciudadanía lo digo. Este país no puede aprobar una reforma tributaria si no hay un recorte en el gasto monumental. Representante, aparte de eso, ¿qué otras cosas de lo que usted ha escuchado en medios le molestan de esta propuesta que tiene planeada el gobierno? Porque tengo entendido que aún no hay texto. Es que ese es el problema. Nosotros de alguna forma deberíamos estar discutiendo es el fondo de la reforma. Es quién tiene que pagar impuestos, cómo los tiene que pagar, desde cuándo los tiene que pagar, a quién se le pueden reducir los impuestos teniendo en cuenta que acá tenemos sectores como el de turismo, como los sectores de comercio, de retail, que han sido inmensamente golpeados y ellos no pueden soportar hoy en día la misma carga tributaria. Pero en vez de eso sueltan la idea, por ejemplo, eso de subir el IVA a la canasta familiar sin una discusión profunda, porque eso no es solo un tema económico. Puede que las cifras económicas de alguna forma le den la razón a algún sector, pero también es un debate ético si nosotros queremos grabar esos alimentos que son casi que la esencia de la naturaleza y de la vida de los colombianos. Pero simplemente ellos casi que con un nivel de coloquialismo sin precedentes en este país, pues salen y votan una bomba nuclear y después miraremos cómo se da esto en el debate. Y yo ya he vivido esto, Giovanni, yo ya sé lo que va a ocurrir acá. Se presenta un texto con cientos de artículos. A quienes tengamos reparos, que seguramente los vamos a tener, nos dejarán echarnos un discurso de máximo 5 minutos y se aprueban en bloque una cantidad de cosas que terminan siendo no necesariamente lo que necesita la ciudadanía. Todo esto por cuenta de un afán que da cuenta de esa improvisación, de no tener las discusiones de manera transparente de cara al país y que requiere hoy en día la ciudadanía. Representante, ¿ese afán de quién es, en su opinión? ¿Del ministro de Hacienda o del presidente? Pues es muy difícil diferenciarlo. Yo hablo desde el gobierno de una manera genérica porque en últimas, pues
quien se hizo elegir y a quien acompañé de manera decidida fue el presidente de la República, y a quien hoy debo hacerle ese reclamo aireado y sobre todo público y de frente a la ciudadanía, es al presidente de la República, quien es la cabeza del Ejecutivo. Creo que hay un cortocircuito de ahí para abajo, tanto en quienes manejan las relaciones políticas como quienes proponen estas modificaciones económicas, y yo creo que en buena hora el presidente de la República debería meterle un jalón de orejas a esas dos carteras, porque acá no van a poder aprobar una reforma que requiera al país si siguen andando con este tipo de improvisaciones. Representante, uno de los temas que queda en el aire de esta propuesta que tiene planeada el gobierno es que la gran sacrificada va a ser la clase media, o sea, los estratos 3 y 4. Pues sin duda, también tenemos ese interrogante, ¿cómo es que van a perjudicarlos? Se habla de aumentar la base de declarantes de renta, pero no tenemos ahora certeza de cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer. Entonces es muy difícil que ellos nos pongan a nosotros a hablar de una reforma tributaria que no conocemos, y realmente lo que debería estar haciendo el país es, primero, el Congreso de la República, evitar los errores del pasado, estar discutiendo cosas que no se han leído y no se conocen, pero en eso nos tiene desafortunadamente el gobierno. Y el gobierno debería adelantarse a este tipo de problemas y decir, mire, hoy en día, ¿quiénes son los que están pagando impuestos? ¿Quiénes son los que no están pagando, que van a empezar a pagar impuestos? ¿Y cuáles son esos pedazos del sector productivo que se les van a reducir, como hemos escuchado en medios? Pero hoy en día todo lo que podemos hablar, y me da vergüenza realmente como miembro del Centro Democrático y de la bancada de gobierno decirlo, es hablar de especulaciones. Es especular sobre los rumores que hemos escuchado, especular sobre comentarios a medias que hemos escuchado por terceras personas o por medios de comunicación. Entonces realmente pues es casi que una discusión vacía por parte del gobierno y del Congreso de la República. En su opinión, representante, este es el momento para hacer una reforma tributaria teniendo en cuenta de la noche oscura que apenas vamos a empezar a salir por cuenta de la pandemia y de tantas empresas que literalmente están hasta el cuello. Y tanto pues es que hay muchas formas de mirarlo, porque esto sería un momento perfecto para hacer una reforma tributaria en el otro sentido. En el gobierno decir, mire, tenemos una cantidad de duplicidad de funciones, como lo decíamos. El tema de las altas consejerías es la punta del iceberg, pero acá podemos hablar de la Unidad Nacional de Protección, del Departamento para la Prosperidad Social y de una cantidad de entidades que tienen un gasto burocrático enorme que hoy en día tenemos que recortar. Y hoy en día hay una cantidad de empresas que no pueden seguir viviendo con el nivel de tributación que tenemos por cuenta de la supresión de demanda de que se desprende de estar confinados más de un año. Entonces podríamos decir, el gobierno se compromete a hacer un recorte enorme en el gasto burocrático, y con eso podemos nosotros bajarle la tributación a empresas que están hoy en día generando empleo de calidad, decente, formalizando colombianos, y mantener el gasto social como lo veníamos haciendo. Ahora, es imposible también negarnos a la realidad de que este país tuvo que aumentar su gasto social por cuenta de la pandemia. Tuvimos que endeudarnos como nación de una manera que no hubiéramos hecho en ninguna otra situación. Tuvimos que aumentar ese gasto social, y es un gasto que se debe mantener para que las pequeñas, las MIPYMES puedan subsistir, para poder seguir de alguna forma ofreciendo esos subsidios que hoy en día es absolutamente necesario. Y esa es la discusión que deberíamos tener. ¿Quién tiene que soportar ese gasto? Pero como lo decía al principio, pues nos vemos nosotros abocados a una discusión bastante somera sobre especulaciones. Pues representante Gabriel Santos, queríamos conocer su opinión y sus motivaciones para ese pronunciamiento tan fuerte que usted desde la misma bancada de gobierno ha hecho contra el gobierno. Muchas gracias y feliz noche. Giovanni, muchas gracias a usted, a todos sus televidentes. Un fuerte abrazo.